Quiero que hagas un experimento mental. Apaga por un segundo todas las luces de tu mente. Tu celular, los postes de la calle, el refrigerador que ilumina cuando lo abres, hasta el piloto rojo del router. Todo. Ahora imagina que esa oscuridad no dura un segundo, sino toda tu vida. Así vivieron casi todos los seres humanos que existieron jamás. No estamos hablando de unos cuantos años incómodos. Estamos hablando de más de 2 millones de años en los que nuestra especie, y las que vinieron antes que nosotros, resolvió un problema que hoy resolvemos sin pensar, apretando un botón. ¿Qué hacemos cuando se va el sol? Esta es la historia de cómo, poco a poco, le fuimos robando horas a la noche. Y como toda buena historia de robo, empieza con una chispa. Literalmente. Imagínate la escena. Un grupo de primeros humanos, hace cientos de miles de años, mirando un rayo que acaba de incendiar un árbol. La reacción lógica sería correr. Y durante mucho tiempo seguramente corrieron. Pero en algún momento, alguien no corrió. Alguien se quedó viendo esas llamas con la misma cara que pondrías tú frente a una fogata de campamento. Hipnotizado. Ese alguien cambió el destino de la especie. Domesticar el fuego no fue solo tener calor. Fue, básicamente, instalar el primer foco de la historia. De repente, la noche, ese territorio reservado para depredadores con mejor visión nocturna que la nuestra, se volvía un poco más segura. Un círculo de luz de unos 10 metros se convertía en una burbuja donde, por primera vez, los humanos podían quedarse despiertos a propósito, no por miedo, sino por elección. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hacían con ese tiempo extra? No cazaban, no recolectaban. La luz de una fogata es pésima para eso. Lo que hacían era algo mucho más raro y mucho más humano. Hablaban. Investigaciones sobre comunidades que aún viven cerca del fuego muestran algo curioso. Durante el día, las conversaciones son prácticas, casi administrativas. ¿Quién va a buscar agua? ¿Dónde están las mejores plantas? Quejas del vecino. Pero de noche, alrededor del fuego, la conversación cambia de género. Aparecen las historias, los mitos, los chistes, las leyendas sobre los ancestros. El fuego no solo nos dio luz, nos dio sobremesa, nos dio narrador. El fuego, sin saberlo, fundó el primer club de cuentacuentos de la humanidad. Y ese club tenía una membresía sorprendentemente inclusiva. Todo el que se sentara cerca del calor. Ahora, aquí hay un giro que probablemente no esperabas. Si crees que dormir de corrido 8 horas, de un tirón, es lo normal, lo natural, te tengo una noticia incómoda. Eso es bastante reciente. Casi tan reciente como la bombilla eléctrica. Durante siglos. Documentado en diarios, obras de teatro y manuales médicos de la Europa preindustrial, los seres humanos no dormían en un solo bloque, dormían en dos. Al caer la noche, la gente se iba a la cama poco después del atardecer y dormía lo que llamaban el primer sueño. Unas horas después, en plena madrugada, se despertaban. No como quien sufre de insomnio, angustiado mirando el techo, sino con una calma casi ritual. Esa hora de vigilia, a la que algunos historiadores llaman el sereno o la vela, era para rezar, conversar en voz baja con la pareja, reflexionar o simplemente estar despierto, a oscuras, en silencio. Después, volvían a dormir, el segundo sueño, hasta el amanecer. Y lo más curioso, cuando científicos del sueño recrearon artificialmente noches larguísimas, de 14 horas de oscuridad total, algo parecido al invierno antes de la luz artificial, los voluntarios, sin que nadie les dijera nada, empezaron a caer naturalmente en ese mismo patrón de 2 sueños separados por una hora de calma despierta. Así que la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana sin razón aparente, mirando el techo, preocupado de que algo esté mal contigo. Tal vez no esté mal nada. Tal vez tu cuerpo simplemente esté recordando un ritmo de hace 500 años. Durante miles de años, la única fuente de luz nocturna fue, básicamente, fuego controlado de distintas formas. Pero el ser humano, que nunca se queda satisfecho con suficiente, empezó a buscar maneras de hacer esa luz más portátil, más limpia,
más duradera. Primero llegaron las lámparas de grasa, conchas, piedras huecas o cuencos de barro rellenos de grasa animal, con una mecha hecha de musgo o fibra vegetal. Olían fatal, humeaban, pero se podían llevar de un lado a otro, algo que una fogata jamás te va a permitir. Después, las velas, de cebo primero, baratas, humeantes, con un olor que probablemente no querrías recordar, y de cera de abeja después, mucho más limpias, pero también mucho más caras, tan caras que, durante siglos, tener velas de cera encendidas toda la noche era prácticamente un símbolo de estatus. La luz, literalmente, se volvió un lujo, y luego, ya entrando a los siglos XVIII y XIX, llegó algo que cambió las ciudades para siempre: el gas. Imagínate ser una de las primeras personas en caminar por una calle de Londres o de Baltimore alumbrada por faroles de gas. De pronto, la noche urbana, que durante toda la historia había sido sinónimo de peligro, de mejor no salgas, se convertía en un espacio transitable, caminable, hasta paseable. Nacieron los paseos nocturnos, los teatros con horarios tardíos, la vida social después del atardecer tal como la entendemos hoy. La noche, poco a poco, dejaba de ser un enemigo y empezaba a convertirse en un territorio más de la vida cotidiana. Y entonces, llegamos al momento que todos estaban esperando. Mucha gente cree que Thomas Edison inventó la luz eléctrica. La realidad es más entretenida que eso. Para cuando Edison llegó a la fiesta, ya existían varios diseños de lámparas eléctricas, todos con el mismo problema enorme. O se quemaban en minutos, o eran tan caras de fabricar que ningún hogar normal podría pagarlas. Lo que Edison, y paralelamente, el inventor británico Joseph Swan, realmente resolvieron fue encontrar el filamento correcto y el vacío correcto para que una bombilla pudiera durar no minutos, sino cientos de horas. Eso no es solo una mejora técnica, eso es la diferencia entre un truco de feria y un producto que puede entrar a cada casa del planeta. Y cuando esa luz entró a las casas, no solo cambió cómo se veía la noche, cambió cómo se vivía. Las fábricas, que antes dependían de la luz solar para operar, ahora podían encender turnos nocturnos. El trabajo dejó de estar atado al sol. Las familias podían quedarse despiertas leyendo, cosiendo, conversando. Mucho después de lo que antes era hora de dormir, ya no hay luz. La frontera entre el día y la noche, que había sido absoluta durante toda la historia humana, empezó a desdibujarse. Por primera vez, la noche dejó de imponer sus reglas. Ahora, nosotros le imponíamos las nuestras. Pero aquí está la parte que pocas veces se cuenta, y es la que más vale la pena pensar. Ganarle terreno a la oscuridad fue, sin duda, uno de los logros más grandes de la humanidad. Pero como toda victoria gigante, vino con una letra pequeña que nadie leyó con cuidado. Nuestro cuerpo, ese reloj biológico ajustado durante millones de años a un ciclo muy simple de luz afuera, despierto, luz adentro, dormido. De repente se encontró rodeado de luz artificial 24 horas al día. Pantallas, focos, anuncios luminosos, el brillo azul del celular justo antes de dormir. Hoy sabemos que esa luz constante interfiere con la producción de melatonina, la hormona que le avisa a tu cuerpo: oye, ya es hora de bajar el ritmo. Hay estudios fascinantes con personas que fueron de campamento durante una semana, sin ninguna luz artificial, solo el sol y las estrellas. En cuestión de días, sus relojes internos se reajustaron casi por completo. Empezaron a dormirse más temprano, a despertar con el amanecer, sin alarmas, sin pantallas, sin esfuerzo. Es decir, en algún lugar dentro de nosotros, ese ritmo ancestral sigue ahí. No lo perdimos, solo lo tapamos con más luz de la que nuestro cuerpo sabe procesar. Desde una chispa cuidada con miedo y fascinación, hasta un planeta entero que, visto desde el espacio, brilla de noche como si tuviera sus propias constelaciones. La historia de la luz es, en el fondo, la historia de cuánto nos ha costado y cuánto hemos pagado sentirnos seguros en la oscuridad. Conquistamos la noche, la iluminamos,
la organizamos, la llenamos de vida. Pero tal vez, de cuando en cuando, no esté mal apagar el último foco, salir y dejar que nuestros ojos hagan lo que han sabido hacer desde siempre. Acostumbrarse a la oscuridad y, en silencio, esperar a que aparezcan las estrellas.